Somos Radio El Carmelo. Tu conexión inteligente. Radio El Carmelo. Tu conexión inteligente. Presenta. Buenos días. Bienvenidos a Conexión Carmelo. Buenos días, Josué. Hoy vamos a hablar de nuestra patrona. Sí, la patrona de todos los costarricenses, Nuestra Señora de los Ángeles. ¿Sabías que este año la Virgen de los Ángeles cumple 200 años de ser patrona de Costa Rica? Uy, sí, 200 años. Pero antes de comenzar, ¿vas a ir a la romería? Y ahí sí, yo le pedí permiso a mi papá. Ahora sí, comencemos. Les saluda Valentina Castillo Ureña, Josué Montero Chávez e Ignacio Molina Morales. Bienvenidos a Conexión Carmelo, el programa noticioso de Radio El Carmelo. Los vecinos de Cartago iniciaron el martes 23 al ritmo de la tradicional diana que, partiendo del Museo Municipal de Cartago, recorrió diversos sectores de la parroquia como parte de la fiesta nacional en honor a la Virgen de los Ángeles. La negrita conmemora 200 años de ser la patrona de Costa Rica. La Virgen María, en su advocación de la Virgen de los Ángeles, fue declarada patrona de Costa Rica en 1824. Donde además de la devoción tomó rasgos característicos al mezclar la tradición cristiana europea con elementos de la cultura indígena y negra. La celebración de Nuestra Señora de los Ángeles se realiza en la ciudad de Cartago. Desde finales del siglo XIX, cada 2 de agosto se realiza una romería hasta el santuario en la Basílica de los Ángeles. ¿te acordás cómo fue que la encontraron? En el período colonial, Cartago era la capital y para los españoles la principal ciudad en Costa Rica. A su alrededor había varios pueblos para indígenas nativos. Las leyes españolas de ese tiempo prohibían que los llamados mulatos y los pardos, es decir, negros libres, pasaran de la Cruz de Caravaca, lo que los hacía vivir al este de la ciudad, en el lugar llamado la Puebla de los Pardos. En la mañana del 2 de agosto de 1635, una humilde joven que vivía aquí, en la Puebla de los Pardos, recogía como de costumbre la leña en medio del bosque, cuando sobre una roca, cerca de un manantial, descubrió una pequeña escultura de piedra como una muñequita con un bebé en brazos. Llena de contento, decidió llevarla a su casa, donde la guardó en un cajoncito. Al día siguiente, volvió al mismo sitio del hallazgo y encontró una escultura igual a la encontrada el día anterior. Hizo lo mismo, la llevó a su casa para guardarla junto a la otra, pero al buscarla, notó que la otra no estaba, y ahí mismo guardó la nueva imagen encontrada. De este mismo modo, sucedió al tercer día, pero esta vez sobresaltada, la muchacha la llevó al párroco de la localidad, quien no da mucha importancia al relato de la joven. Guardó la imagen en un cofre y se olvidó de ella. Al día siguiente, el clérigo abrió la caja y, para su sorpresa, la pequeña escultura no estaba. La joven volvió al lugar del hallazgo y encontró allí la imagen, llevándola nuevamente al sacerdote, quien esta vez la guardó dentro del sagrario bajo llave. Al día siguiente, el párroco abrió el sagrario y no la encontró, por lo que, acompañado de un grupo de feligreses, se dirigió al bosque, donde, sorprendido, vio la imagen encima de la piedra. Es así como el sacerdote cayó en cuenta de que aquello era un mensaje de la Virgen María. Ella deseaba estar alrededor del pueblo pardo, con los pobres, los humildes y los menospreciados. Y fue así que construyeron allí mismo un pequeño templo en su honor, donde acudían todos, blancos, negros e indígenas, juntos todos como una sola familia, y donde actualmente se encuentra la basílica, dedicada a Nuestra Señora Reina de los Ángeles. La pequeña imagen fue bautizada con el nombre de Virgen Morena y tiempo después fue denominada Nuestra Señora de los Ángeles, porque el 2 de agosto los franciscanos celebran la fiesta de la Virgen de los Ángeles. Es por esta razón que se tiene certeza que el hallazgo ocurrió ese día, pero no así el año exacto. Se estima que fue antes de 1639, aunque algunos dan por un hecho que fue
en 1635. La mujer que encontró dicha imagen se conoce popularmente como Juana Pereira. Se dice que era una joven campesina mulata del lugar, pero su rastro se perdió en la historia de Costa Rica. Se sabe que existió, pues los escritos de la época y de la iglesia lo comprueban. Sin embargo, no se le dio seguimiento después del hallazgo de la imagen de la Virgen. El segundo arzobispo de San José, Víctor Sanabria Martínez, intentó recuperar datos sobre ella. En sus investigaciones detectó que la mayoría de las mujeres de esa zona se llamaban Juana y llevaban por apellido Pereira. Al no dar con la identidad de esta muchacha, la llamó Juana Pereira, como un homenaje a todas las campesinas de la época de esa joven que encontró la imagen de la Virgen de los Ángeles. En ella se pretendió extender ese honor a toda la cultura indígena y afrodescendiente de Costa Rica. La estatuilla fue realizada con la técnica del cincelado en jade, que era una técnica indígena heredada a través del mestizaje, piedra volcánica en la base y grafito para colorearla. Esta composición de 3 diferentes piedras, grafito, jade y roca volcánica, interesa mucho a los arqueólogos debido a que resulta muy difícil, casi imposible, unir las 3 piedras. Sin embargo, coinciden al señalar que la imagen de la Virgen tiene características de todas ellas. Según investigaciones, en esa época no había grafito en Costa Rica, solo en Europa, mientras que en ese continente no se contaba con las otras 2 rocas. Con base en esa realidad, se podría concluir que la imagen tiene características de los 2 continentes. Se le conoce popularmente como la negrita por su color gris verduzco. Los rasgos de la Virgen son de mestiza, específicamente mulata. La cara es ovalada, los ojos rasgados, la nariz achatada un poco ancha y la boca pequeña. Ella ve hacia el frente, viste una túnica y un grueso manto la cubre casi por completo. Con el brazo izquierdo sostiene a su hijo, quien la ve directamente a los ojos y con su mano le toca el corazón. El cura párroco de Cartago en la época del hallazgo fue el padre Baltasar de Grado. Es significativo que los hechos relacionados con la Virgen de los Ángeles sucedieran con el padre Baltasar de Grado, pues al parecer, él fue el primer sacerdote nacido en Costa Rica. La pasada de la negrita o pasada de Nuestra Señora de los Ángeles es una festividad tradicional que se celebra en la ciudad de Cartago el primer fin de semana de septiembre de cada año. Esta fiesta es parte de las celebraciones del 2 de agosto a la Virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica. La festividad se da por el regreso de la imagen de la Virgen a la Basílica de los Ángeles, luego de permanecer un mes en la Catedral de Nuestra Señora del Carmen. La celebración data de 1782, cuando se realizó la primera pasada con motivo de su proclamación como patrona de la ciudad de Cartago. En ese entonces era la capital del país. La pasada se caracteriza por una procesión donde la imagen de la Virgen de los Ángeles, vestida de gala y en andas o en carroza, es transportada por los fieles de uno al otro templo. La festividad es particularmente colorida, debido a que los vecinos adornan las calles por donde pasa la Virgen. En Cartago, ¿cuál es la catedral? ¿La basílica? No. La Catedral de Cartago es la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, que está situada antes de llegar a la basílica. La vestición de la Virgen se realiza el 1 de agosto, cuando se le coloca el vestido escogido para la celebración y cada año se le cambia. Veamos algunas curiosidades sobre la celebración. El 3 de agosto se hace el traslado de la Virgen hacia la Catedral de Cartago, donde permanece un mes, hasta el primer domingo de septiembre, que se realiza la tradicional pasada. La vestición de la Virgen se realiza el 1 de agosto, cuando se le coloca el vestido escogido para la celebración. Cada año se le cambia. Y otra cosa, a 500 metros de la basílica hay una cruz que se llamó la Cruz de Caravaca, que marcaba el sitio hasta donde podían llegar los mulatos y los pardos. Más allá de esa cruz, hacia el centro de la ciudad, no podían pasar. La Virgen quería su casa del lado donde vivían los mulatos y los pardos. ¿Qué es eso? La Cruz de Caravaca. La Cruz de Caravaca es una cruz de doble brazo que representa la muerte y resurrección de Jesús y su entrega total de Dios para nosotros. Es un símbolo de fe, amor, protección y poder contra el mal,
venerada por los católicos de todo el mundo, especialmente en España. La cruz de Caravaca es originaria de la región de Murcia, España, y según la historia se entremezcla con la leyenda que nos lleva al año 1231, cuando la ciudad de Caravaca era gobernada por un musulmán de nombre Abu Sid. En tiempos de la invasión musulmana a España, ese gobernante había hecho prisioneros a varios sacerdotes cristianos, uno de ellos el religioso Ginés Pérez Chirinos. Según la leyenda, Abu sentía curiosidad por asistir a una ceremonia cristiana y le exigió al clérigo organizar una para él observarla. Cuando la misa iba a dar comienzo, el sacerdote se dio cuenta que no disponía de una cruz cristiana. Y fue en ese momento que 2 ángeles le entregaron una cruz cristiana de doble brazo, con las imágenes del arcángel Gabriel y el arcángel Miguel, y la depositaron sobre el altar. Y esto hizo que el gobernante musulmán se convirtiera al cristianismo. ¿Y eso qué tiene que ver con la Virgen de los Ángeles? Bueno, pues que en 1676 los españoles que gobernaban ordenaron a los mulatos e indígenas a trasladarse a vivir en las afueras de la vieja metrópoli. Para ello, mandaron a construir una cruz de Caravaca típica española que indicaba que a partir de ella, hacia el este, estaba el territorio de la Puebla de los Pardos y hacia el oeste la colonia española. Sí, está como a 500 metros al norte de la basílica, como al final del parque, pero la que está no es de Caravaca, pero el Consejo Municipal cartaginés aprobó mandarla a reparar para respetar ese patrimonio cultural de la provincia de Cartago. Bueno, cuando vaya a Cartago voy a buscar esa cruz. Una pregunta, ¿qué es una basílica? Una basílica es un tipo de iglesia católica que se caracteriza por su importancia histórica, arquitectónica o religiosa. El término basílica originalmente se refería a un tipo de edificio público en la antigua Roma, utilizado para reuniones y juicios. En la arquitectura católica, una basílica suele tener una estructura rectangular con una nave central y 2 naves laterales separadas por columnas o pilares. A menudo también cuenta con un ábside en uno de los extremos, que es un área semicircular donde se sitúa el altar. La designación de basílica a una iglesia se realiza a través del Papa, el líder de la Iglesia Católica. Hay 2 tipos principales de basílicas. Basílica Mayor. Hay solo 4 en el mundo y todas están en Roma. Estas son San Pedro, San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros y Santa María la Mayor. Basílica Menor. Son muchas y se encuentran en todo el mundo. Este título se concede a iglesias que tienen una gran importancia espiritual o histórica, o que son destinos de peregrinación importantes. La designación de basílica implica ciertos privilegios y responsabilidades, como la realización de ceremonias litúrgicas especiales y el uso de ciertos emblemas y ornamentos. Y concluimos este programa con la siguiente reflexión. Cuando sabes que tu Madre del Cielo, María, te protege y protege a tu país, es fácil pensar en ella y pedirle a ella por todas las necesidades grandes y pequeñas que van surgiendo en el camino de la vida y con esplendidez de reina. Estuvieron con ustedes en este programa Valentina Castillo Ureña, Josué Montero Chávez e Ignacio Molina Morales. Te invitamos a sintonizar Radio El Carmelo por nuestra página web radio.elcarmelo.ed.cr y también puedes escuchar este y otros programas por Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, nuestro canal de YouTube y por Facebook. Búscanos como Radio El Carmelo. Somos Radio El Carmelo. Tu conexión inteligente. Y no solo soy yo, ni yo. ¡Somos todos! Somos Radio El Carmelo. Tu conexión inteligente.